Score 101 es muy importante en general para mí porque yo soy escorpión desde mi primer año de la carrera, entonces he estado en este comité por muchos años y espero que también ustedes se puedan enamorar de todos los pilares y todas las áreas de trabajo que hacemos dentro de nuestro querido comité. Entonces, para empezar, ¿qué es SCORE? y el sombrero seleccionador para muchos de ustedes tal vez alguna vez puede ser Scorpions. Entonces nosotros vamos a hacer el Comité de Derechos Humanos y Paz, pero que llega a involucrar cada uno de estos términos, ¿no? Podemos decir que realmente son los derechos humanos, si llegar a preguntar a la sala, o si alguno de ustedes puede realmente definir la paz, ¿no? Dentro de nuestra área de trabajo, ¿no? Pero en general vamos a ver primero estos dos términos para que ustedes puedan comprender un poco más acerca de todo el amplio mundo que podemos trabajar dentro de SCORE. Entonces, los derechos humanos van a ser todos los derechos que simplemente nosotros tenemos por ser humano, como lo dice su nombre. Van a escuchar muchas veces la palabra dentro de la sesión, pero se basan básicamente en la dignidad que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de tener una conciencia, ¿no? De tener toda esta capacidad del ser humano de poder sentir, de poder pensar, de poder actuar y poder razonar las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, independientemente de cada uno en el lugar donde nos encontremos, vamos a tener derechos humanos. Y estos también se van a caracterizar porque tienen algunos rasgos característicos, ¿no? Que vamos a poder descubrirlos ahora. Entonces, el primer rasgo es que los derechos humanos son universales. Entonces, esto básicamente significa que no importa dónde te encuentres en el mundo, no importa tu raza, no importa tu condición social, no importa tu estatus económico, todas las personas eh, van a ser pertenecedoras o van a tener el mismo trato ante la ley a la luz de los derechos humanos, ¿no? La segunda característica es que son indivisibles e interdependientes. No podemos hablar de ellos como solo uno, sino se hablan en conjunto de todas las características y como decíamos, son las mínimas cualidades de trato que nosotros merecemos por el hecho de tener una capacidad pensante, ¿no? Entonces son indivisibles porque no podemos decir que vale más el uno que el otro, ¿no? Y interdependientes porque entre todos se complementan. No podemos hablar de un derecho a la salud solo independientemente si no hablamos de un derecho al trabajo o de un derecho a la educación o un derecho a la vida. Entonces, de las distintas interpretaciones que pueden llegar a tener cada uno de estos derechos dados por la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Tercera característica es que son de alta prioridad, por lo cual tienen un estatus incluso superior a las constituciones de los países, ¿no? De acuerdo a los estados que han firmado las convenciones y tratados, podemos ver, por ejemplo, como hace unas semanas, unos meses, el Tribunal de Perú dio por la liberación de Alberto Fujimori, pero la Corte Internacional dijo que no se lo debía liberar, ¿no? Entonces, al final el Perú tuvo que acatar e incluso ir en contra de su propio Tribunal Constitucional por esta misma alta prioridad que llega a tener los derechos humanos a nivel internacional. Y si nosotros no queremos ser sancionados en ninguno de estos aspectos, pues tenemos que seguir las indicaciones que nos dan las distintas convenciones o los distintos juzgados internacionales. El siguiente característica que tiene son que son progresivos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un video de cómo han ido cambiando, ¿no? No son los mismos que tenemos hoy en día, no son los mismos que teníamos, no sé, hace 100 años, hace 200 años. Pues a medida que la humanidad avanza, vamos coincidiendo nuevos derechos para nosotros. Incluso hoy en día se podría hablar hasta de una cuarta generación que no está totalmente reconocida, en la cual existen los derechos digitales. Todos tendríamos que tener el mismo acceso a la información o a la tecnología. Lamentablemente, si no se han cumplido todos los 30 derechos que se mencionan en la declaración, pues está muy lejos de la realidad hoy en día. Podría hablar de los derechos digitales, pero quién sabe, en un futuro también llegan a estar reconocidos en las distintas declaraciones internacionales. Entonces, como les decía, acá tenemos un video para que ustedes puedan comprender un poquito más de cómo ha ido cambiando y de los personajes y los sucesos históricos que hacen que hoy en día nosotros podamos disfrutar de gran cantidad de estos dentro de nuestro propio país, ¿no? Si bien la mayoría sí se cumplen, tal vez no se cumplen con la mejor calidad, pero también a ponernos a analizar, ¿no? De los distintos aspectos de las otras realidades que existen alrededor del mundo, en los cuales los derechos humanos muchas veces no son como reconocidos y no se cumplen dentro de los parámetros de las naciones, ¿no? Entonces, también quiero que me confirmen, por favor, si se escucha.
escucha el video? Sí se escucha. Sí se escucha. Ya, muchas gracias. Vamos a continuar. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron.
Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Y chiquis, más o menos para hacer como una retroalimentación del video, hemos estado viendo de cómo primero empezó con Ciudad Grande, ¿no? Con la ley natural, luego fuimos a
a la Revolución Francesa, donde se convierte en los derechos naturales, ¿no? Y hasta que finalmente en el 45 termina la guerra y años posteriores llega la declaración de Leonard Roosevelt, ¿no? Donde en esta declaración ya se reconocen los 30 derechos humanos que hoy en día tenemos y que también da paso a iniciar una charla mucho más profunda, ¿no? Sobre las cosas que nosotros deberíamos considerar y cómo nosotros dentro de nuestras propias sociedades debemos ser los agentes de cambio para que los derechos humanos sean una realidad para todos, ¿no? No solo para los privilegiados, no solo para un solo grupo de personas, sino que se puedan llegar a cumplir esta característica que les mencionaba de la universalidad para todos. Y en siguiente diapositiva tenemos que esta declaración, como les mencionaba, tiene 30 incisos, ¿no? Los cuales son derechos básicos y fundamentales que se dividen en 3 generaciones principalmente. Tenemos el primer grupo, que son los de la libertad, igualdad y no discriminación. Básicamente es el derecho a la libertad personal y de cualquier otro tipo de ámbito. Tenemos los derechos del 3 al 21, que nos hablan sobre los derechos civiles y políticos, las decisiones que nosotros podemos tomar, el derecho a una identidad, a poder tener una participación dentro de nuestro propio país. Los derechos del 22 al 28 ya son los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales nos van a mencionar tanto el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a un disfrute cultural y a la no discriminación dentro de este aspecto. Y finalmente el último grupo son los deberes de ley y ninguna otra interpretación de la declaración, ¿no? Y tú sabes, creo que la mayoría sabemos que cuando existe una ley, como es el dicho, no echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero finalmente los últimos 2 artículos van a tratar de buscar una manera universal de poder interpretar esta declaración y poderla hacerse cumplir dentro de todos los ámbitos de los distintos países sin ninguna adaptación cultural que podamos llegar a considerar que vaya en contra de los mismos derechos humanos. Entonces, la siguiente nos habla sobre los delitos y las violaciones. ¿Por qué son tan importantes mencionarlos? Porque los derechos humanos no es una ley común, como por la característica de la alta prioridad, ¿no? Entonces no se los puede tomar como un delito simple, sino que llegan a ser violaciones porque van en contra de todo un sistema, en contra de la propia humanidad de las personas a las cuales se están afectando. En esto vemos que las violaciones usualmente llegan a ser imputables a los estados, en general a todo el sistema el cual debió proteger a las personas, son imprescriptibles, o sea, un delito de lesa humanidad nunca va a llegar a perdonarse dentro de los aspectos legales, por lo cual siempre van a poderse juzgar a las personas que han cometido estos actos y también usualmente no llegan a ser solo enjuiciados dentro de un organismo nacional, sino que en caso se puede incluso apelar a los distintos organismos internacionales y el mismo país no te hace caso, para que tú puedas llegar a buscar una justicia dentro de las cosas que han hecho en contra tuyo, ¿no? Mientras que un delito normal, pues usualmente son imputables a una sola persona, pueden prescribir dentro del tiempo, ya sabemos que la mayoría prescribe de 10, 20 años, y usualmente solo se pueden tratar dentro de juzgados regulares, ¿no? Por lo cual esta característica es importante al momento de hablar de los derechos humanos y las violaciones que van en contra de los derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad política, todo esto puede ser juzgado a nivel internacional y sancionar al mismo país el cual está impidiendo el goce y el disfrute de los derechos. Y el segundo tópico que tenemos dentro de nuestro nombre es la paz. Pero acá viene una contradicción en realidad, entre comillas, porque usualmente las personas consideran la paz como la falta de, por ejemplo, la falta de conflictos, la falta de guerra, y un estado donde yo vivo en armonía perfecta, pues eso es la paz para la mayoría de las personas, ¿no? Pero nosotros dentro del Comité de SCORP no tratamos el tema como una paz negativa, ¿no? Si bien es parte de su definición, no solo, hoy en día ya no solo se reconoce la paz como ese significado, sino que llegan a existir nuevas corrientes y de la forma de cómo se interpreta dentro de IFMCA es la paz positiva también, en la cual nosotros llegamos a vivir en un mundo donde existe igualdad social para todos, igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, y en un mundo donde se respetan las distintas opiniones de las personas para contribuir en una causa común. Entonces ya no estamos hablando solo de la falta de una parte negativa, ¿no? Sino de nosotros como Scorpions, cómo proponemos y cómo vemos la forma de ir y hacer que la sociedad progrese dentro del campo de la igualdad y de las oportunidades. Entonces, dentro de este mismo concepto es en el cual nosotros llegamos a trabajar en SCORP dentro de IFMCA.
Y a través del tiempo, nuestro comité también ha ido cambiando y ha ido formándose en la que somos hoy en día, ¿no? Primero, nosotros hemos sido fundados en 1983 como el Comité Permanente de los Refugiados, debido a una gran crisis que existió en Europa alrededor de esa época, en la cual muchas personas dejaban sus propios países para buscar oportunidades mejores, por lo cual IFMCA a nivel internacional vio la necesidad de tal vez trabajar con este tipo de poblaciones, ¿no? Que era algo que nunca antes había sucedido dentro del mundo occidental, por lo cual IFMCA empezó a tomar cartas en el asunto. Ya para 1995, el Comité Permanente de los Refugiados tuvo un cambio y se le agregó el término IPAS, porque ya solo tratar de los refugiados y tratar de los problemas que ellos tenían era un gran cambio que teníamos que ver dentro de esa época, ¿no? Pero a medida que pasaron los años, vieron que solo trabajar con refugiados era como limitar toda la potencial que teníamos como comité permanente, para lo cual en 2005 cambiamos nuestro nombre actual, que es el Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz. Ya hemos visto todo lo que significan los derechos humanos, todo lo que puede llegar a implicar, y básicamente nosotros podríamos englobar el trabajo de todos los otros comités de acción dentro de nuestro propio comité, porque tenemos salud pública, es de parte del derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos también es parte de los derechos humanos, derecho a la educación y específicamente una educación médica también podría llegar a ser considerada dentro de los estatutos que podríamos ver en algunos países. Y, por ejemplo, los intercambios se podrían llegar a englobar en otros aspectos del respeto y de la interculturalidad que puede llegar a existir dentro de este aspecto, ¿no? Por lo cual, nosotros somos como que englobamos todas las áreas de trabajo si hablamos solo con el término de derechos humanos, porque todos merecemos este trato digno en cada una de nuestras áreas de vida. Entonces, con los objetivos de nuestro comité siempre son como escalonados, ¿no? Primero es darles a ustedes el conocimiento como estudiantes de medicina sobre qué son los derechos humanos, qué es la construcción de la paz, cuál es la respuesta humanitaria, cuál es la ayuda que nosotros damos a otras poblaciones, la ley y las violaciones a los derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, el primer escalón es que ustedes conozcan. Si ustedes no conocen cuáles son las problemáticas alrededor del mundo, es muy improbable que ustedes empiecen a trabajar dentro de cómo solucionar estos, ¿no? Nuestro segundo escalón viene a ser proporcionar a los estudiantes de medicina herramientas y habilidades. Entonces, una vez que tú conoces, ¿cómo vas a hacer el cambio si tú no estás preparado, si tú no tienes las distintas formas de cómo intervenir dentro de tu sociedad? Entonces, el segundo paso para nosotros es capacitarlos y enseñarles distintas habilidades que ustedes pueden trabajar, ¿no? Tanto dentro del área de los derechos humanos como la ética, que pueden ser aplicados dentro de su profesión en el ámbito clínico y en su vida cotidiana como una persona que respeta los derechos de las demás personas. Nuestro tercer objetivo va a ser dar el soporte a las actividades. Entonces ya es una actividad que nosotros llegamos a ayudar a otras personas con el conocimiento que nosotros tenemos, con las habilidades que hemos adquirido a través de los pasos anteriores, vamos a poder ayudar a las demás personas a través de campañas, creación de actividades, de promoción y cumplir los demás objetivos de nuestro comité permanente a través de una visión en la cual nosotros vemos a un mundo en el cual se respeten cada uno de estos. El cuarto objetivo va a ser facilitar el desarrollo de políticas de la federación. Ya conocemos el término de documentos de política, que también vamos a ver más adelante cuáles son los enfocados dentro de SCORE y cómo nosotros podemos ayudar a darle un pronunciamiento a través de IFMCA internacional y a nivel nacional. Y finalmente, el quinto objetivo es colaborar con otras organizaciones y no solo hacer un trabajo interno dentro de nosotros, ¿no? Sino que poder conversar con otras organizaciones de estudiantes, poder entablar conversación con organizaciones internacionales que trabajen con derechos humanos como la ONU, la OMS, incluso Amnistía Internacional, que son los principales aliados a nivel internacional de SCORP. Y entonces, de esta manera es como nosotros llegamos a englobar todos los objetivos que nosotros llegamos a tener como comité. También tenemos los programas relacionados, que estos tienen que ver mucho más con un área de actividades. En IFMCA tenemos 13 programas a nivel internacional, de los cuales 3 son enfocados y propiamente aplicados dentro del área de SCORP. El primer área de trabajo es emergencia, riesgo de desastres y acción humanitaria. El segundo es ética y derechos humanos en salud. Y el tercero es violencia de género, ¿no? También trabajamos dentro de otros programas como son salud y derechos de los niños, salud mental y atención médica no discriminatoria, pero estos no nos pertenecen per se a nosotros,
sino que podríamos llegar a enfocar sus actividades dentro de nuestros propios parámetros, ¿no? Como comité permanente. Y de las áreas y de las temáticas principales, o como en otros comités se suele llamar los pilares, pues nuestro primer nombre es el Comité de los Refugiados, ¿no? Hoy en día ya no lo tocamos como un solo punto refugiados, sino como poblaciones desplazadas, porque el término refugiado llega a ser también algo mucho más restrictivo al momento de trabajar, ¿no? Un refugiado tiene una situación especial dentro de las normas internacionales que deben cumplirse, pero cuando nosotros hablamos de población desplazada, ya englobamos a los migrantes, englobamos a desplazados internos, que llegan a tener la misma problemática, pero usualmente no se los suele reconocer de la misma manera. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque según las estadísticas, hasta el año 2020 aproximadamente 80 millones de personas habían salido de sus hogares y habían sido forzadas a salir, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Entonces es un número alto. Tenemos que 67 países provienen de 67% provienen solo de 5 países, ¿no? Los países que más exportan personas, podemos decirlo así, son Siria y Venezuela por las crisis humanitarias que estos países tienen, y los países que más reciben personas van a ser Turquía y Colombia. Nosotros ya nos encontramos dentro del tercer puesto a nivel mundial, según las estadísticas de finales del 2021, por lo cual ya somos reconocidos dentro de este grupo de países, ¿no? Que reciben personas como una manera de asilo y de una manera de ayuda humanitaria. Otras de las problemáticas que existen alrededor de las poblaciones desplazadas es que aproximadamente 30 millones de estos 80 van a ser niños, que significa que muchos de ellos no llegan a cumplir su derecho a la educación, no llegan a tener un desarrollo correcto, debido a que no cuentan con un sistema de salud que los reciba de una manera apropiada y tienen una característica de vulnerabilidad especial dentro de este mismo grupo de personas. Y tenemos que 4.2 millones de personas van a ser sin nacionalidad. Usualmente, cuando tú tienes una nacionalidad, por ejemplo, si nosotros viajamos al extranjero, el Estado peruano va a tener que protegernos en el lugar donde nos encontremos, ¿no? A través de distintas legislaciones y todo un proceso diplomático, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene una nacionalidad? Pues nadie la defiende y es mucho más vulnerable cuando tiene que viajar o cuando tiene que salir de la condición de maltrato en la cual se encuentra en el lugar donde vive. Otro tema que hablamos y es de suma importancia es la discriminación, que ya es el mismo hecho de tratar diferente a las distintas poblaciones que existen por algún rasgo de su propia identidad. Dentro de una encuesta nacional vemos como el 20% de los hombres y hasta el 18% de las mujeres han sido discriminadas por alguna situación dentro de esta encuesta peruana. Cuando hablamos de lenguas o de poblaciones originarias, pues tenemos que el 34% de las personas de lengua aymara y hasta el 19% de las personas de lengua quechua usualmente se han sentido discriminadas cuando han salido de su región. Cuando hablamos de los departamentos de Perú, pues las personas que han sufrido mayor discriminación son de Puno y de Tacna. Y un dato que también debe ser importante para nosotros, que el 6.8% de las personas se sintieron maltratadas o discriminadas cuando fueron a un establecimiento de salud, ¿no? Y eso también es una alarma para nosotros como estudiantes de medicina y futuros profesionales porque es nuestra propia área de trabajo. Tal vez sería importante que dentro del futuro podamos reconocer quiénes son las personas que tratan mal, si el médico, las enfermeras, el resto del personal hospitalario, y poder hacer un trabajo interno, ¿no? Para cambiar esta situación y que el sistema de salud sea mejor percibido, que no sea una discriminación per se en los servicios de salud. Y luego el 4.8 de las personas se han sentido alguna vez discriminadas dentro de una dependencia pública, ¿no? Otro tema que nosotros hablamos es de sexualidad e identidad de género, dentro del área de la discriminación y de la vulnerabilidad que pueden llegar a tener esta población, más que desde el aspecto de la identidad que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, usualmente estas personas llegan a tener un mayor estigma, una mayor discriminación, por lo cual llegan a tener un mayor comportamiento de riesgo, ¿no? Y entonces esto va a verse repercutido dentro de la manera como ellos disfrutan o tienen el goce de los distintos derechos que cada uno de nosotros tenemos. Por lo cual también existe una discriminación específica dentro de esta población, en la cual nosotros también podríamos llegar a tener injerencia y poder trabajar para solucionar o dar tal vez una ayuda a esta población. Vemos que de las personas que participaron en esta encuesta nacional también, se manifestó que el 11% han tenido alguna vez un problema al momento de encontrar trabajo, han sido discriminados,
sobre todo cuando llega tal vez a haber una pregunta directa o cuando sus compañeros de trabajo se enteran que esta persona pertenece a la comunidad LGBT. También vemos que el 56% de la población que respondió a esta encuesta también siente miedo a expresar su sexualidad o identidad de género de una manera correcta y fluida, y a la discriminación y la violencia llegó a afectar hasta el 62% de las personas, por lo cual no solo fueron maltratos o insultos, sino que algunas personas incluso manifiestan haber sido golpeadas o haber sido maltratadas físicamente por otras personas por pertenecer a la comunidad. Otro tema que nosotros enfocamos, tal vez desde el punto de la discriminación o del estigma que existe hacia la salud mental, más que de la salud mental per se, es un área de trabajo también popular dentro del comité, en el cual nosotros empezamos a hablar, ¿no?, de qué es realmente la salud mental para nosotros. Es ese estado de bienestar en el cual cada uno de nosotros como individuos vamos a poder afrontar los distintos problemas que existen hacia nuestro alrededor. Todos tenemos problemas personales, todos tenemos problemas familiares, tal vez problemas dentro del trabajo o académicos, por lo cual una correcta salud mental es poder enfrentarlos sin que esto nos llegue a afectar la manera y contribuir tanto productiva y fructíferamente a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de los datos importantes que debemos recordar es que aproximadamente 1 de cada 4 personas a lo largo de nuestra vida vamos a tener una enfermedad de salud mental o una patología, por lo cual es algo totalmente común, de lo cual deberíamos hablar más, de lo cual se tiene que hacer mucha más promoción y evitar de encajar a las personas porque tienen una patología de salud mental, ¿no? Siempre es tener la mente abierta y saber que nosotros podríamos llegar a tenerla dentro de un futuro, y saber respetar y tratar de una manera correcta a las personas. Y lo que viene a hacer dentro del área del estigma es que 2/3 de las personas no van a buscar ayuda por miedo a qué dirán. Que si mi familia no me va a tratar bien, tal vez mis padres al ser de otra generación van a pensar que no es algo serio, y por lo cual yo no busco ayuda al momento de ser diagnosticado, al momento de yo sentirme mal. Entonces, recuerden que siempre debemos hablar de las cosas para que se lleguen a solucionar, por lo cual la salud mental también o la discriminación en salud mental es un punto que deberíamos tratar dentro del comité. También hablamos de violencia de género, que algo se va a definir como tanto la violencia de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, o de un sexo opuesto en general, cuando tenemos estas definiciones mucho más cerradas. Pero también podemos hablar de que no solo incluye la violencia de un aspecto físico, ¿no?, sino que cualquier tipo de daño sexual, psicológico, incluso las amenazas, van a ser parte de todo este conjunto de la violencia de género, que va a afectar a muchas personas a nivel nacional, ¿no? Ya veíamos cómo al comienzo de la pandemia estos números incrementados, porque la mayor parte de las personas que sufren violencia de género va a ser por parte de alguien del círculo cercano, ¿no? Entonces, según las estadísticas, en promedio casi 20 personas por minuto son abusadas físicamente por su pareja íntima, ¿no? Como sabemos, como ya les mencionaba, ¿no? La mayor proporción de estos son personas que la víctima conoce y que son parte de su entorno. Y que si bien es 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres han sido alguna vez, han sufrido violencia física grave por parte de su pareja, tanto en cualquiera de las circunstancias en las cuales ellos se han encontrado, ¿no? También tenemos este área, que es uno de los principales que tenemos como los programas de emergencias y desastres y acción humanitaria. La principal diferencia entre una emergencia y un desastre es la capacidad de nosotros para poder tal vez combatir la problemática que ha sucedido, ¿no? Sabemos que es una emergencia cuando nosotros tenemos todos los equipamientos necesarios para salir del problema, pero llega a ser un desastre cuando todo nuestro sistema no estuvo realmente preparado para que llegue a existir una problemática. Por ejemplo, si sabemos que dentro de una región en X hay muchos terremotos, una emergencia sería que vino el terremoto y nosotros teníamos alimentos, teníamos las mochilas de emergencia, teníamos todo un sistema preparado para que cuando pase, nosotros podamos solucionarlo de una manera rápida. Pero un desastre es cuando, incluso sabiendo que puede haber un terremoto, nosotros no hacemos nada y el Estado ni siquiera está preparado, ¿no? Por lo cual necesitamos ayuda externa para tratar de solucionar la problemática que ha existido a nuestro alrededor. Entonces, estos desastres o emergencias pueden producirse tanto por fenómenos naturales, ya pueden ser los terremotos, los maremotos, los sismos y cosas que no podemos controlar per se, y los fenómenos antrópicos, que ya son los propios causados por el ser humano, ¿no? Por ejemplo, una guerra
puede llegar a ser un desastre y está causado por los seres humanos. Incluso llega a existir una línea intermedia, ¿no? ¿Qué tanto nosotros llegamos a contribuir con el cambio climático que genera otro tipo de fenómenos naturales? Por lo cual es un tema de suma importancia que los invito, si algún momento están interesados, a buscar más información al respecto. El siguiente tema que tenemos es la ética y los derechos humanos en salud. Pues ya sabemos que en general que la ética y la moral no es lo mismo. Usualmente la moral tiene que ver más con la costumbre y la ética más de la manera de cómo nosotros vamos a englobar la manera de estudio de las distintas morales, ¿no? Y de lo que realmente llega a ser estar bien o estar mal. Entonces, va a ser esta filosofía que va a estudiar el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una moral independiente, pero la ética siempre va a ser igual en general para todos, ¿no? En la manera de cómo nosotros vamos a actuar como futuros profesionales. También tiene que ver la ética, ¿no? Y para eso tenemos la ética médica, que nos va a hablar de los valores rectores como profesionales para garantizar un enfoque en el paciente, ¿no? Ya sabemos que también esto se encuentra dentro de la relación médico-paciente y de cómo nosotros damos esta confidencialidad y los distintos principios bioéticos dentro de nuestra práctica clínica dentro del futuro. La siguiente parte que tenemos dentro del comité son los documentos de política, que es la manera de cómo nosotros nos vamos a expresar una posición ante otros organismos externos a IFMCA Perú. Por lo cual, dentro de SCORP, pues tenemos 4 documentos de política. El primero es salud mental, salud rural, discriminación dentro del sector de salud y atención en la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y a nivel internacional tenemos 9 documentos de política. Los más importantes son estos de derechos humanos y democracia, paz, construcción de la paz y salud, y el acceso médico y acción humanitaria, ¿no? Por lo cual, también si están interesados, están los links dentro de los distintos folders que tenemos de SCORP a nivel nacional. Las actividades que nosotros realizamos, pues son más o menos todas, casi todas van a ser enfocadas en los derechos humanos y en los áreas de enfoque ya previamente mencionados. Tenemos, por ejemplo, otros externos con los cuales hemos trabajado el año pasado, son Save the Children, hemos trabajado con ACNUR, trabajamos también con otros NMOs, y principalmente tenemos estas actividades que nos ayudan, ¿no? A poder no solo hacer un bien para nosotros mismos, sino poder ayudar a las demás poblaciones. Tenemos también, por ejemplo, esta campaña nacional de PET versus Estrés, donde tratamos de ayudarnos a nosotros mismos y a nuestra salud mental a través del petting, ¿no? De ir a tal vez un refugio de animales y pasar el día con las distintas mascotas que se encuentran ahí. En nuestros eventos tenemos los Scorpion Meeting a nivel nacional. Como Cherry se viene uno para el próximo mes. En agosto tenemos un Scorpions Meeting en Ica también. Entonces están totalmente invitados a postular como participantes y poder asistir. A nivel internacional, nuestros eventos van a estar enfocados tanto al GoScorp, que son los intercambios de Scorp, en los cuales ustedes pueden aplicar, y se tratan básicamente de ir a hacer una labor comunitaria, ¿no? Hay proyectos a nivel internacional que se basan en la solución de problemas en comunidades, ¿no? Tanto rurales como comunidades dentro de las principales ciudades. Y el SCORP Camp, que es el evento más importante y más grande de capacitación dentro de IFMCA, y no solo dentro de SCORP, sino dentro de IFMCA, en los cuales ustedes pueden ir y capacitarse dentro de las principales problemáticas que se tratan dentro de SCORP. Me parece que ya cerró el segundo call, pero si hay alguna oportunidad también puedo compartirles más información y cómo ustedes pueden llegar a postular a este tipo de eventos internacionales. A nivel de estructura, pues tenemos siempre un nivel internacional, un nivel nacional y un nivel local. A nivel internacional contamos con 2 personas dentro del equipo de oficiales de IFMCA. Tenemos el SCORP Director y el Liaison Officer para Derechos Humanos y Paz. Estos tienen cada uno su propio equipo, en el cual vienen conformados por los asistentes regionales, los asistentes de desarrollo, que van a estar basados en las necesidades del comité, que pueden ir cambiando, y los distintos asistentes generales, ¿no? También existen los coordinadores de programa, que como les mencionaba, tenemos 3 programas en SCORP, por lo tanto también tenemos 3 coordinadores de programas. A nivel nacional, pues tenemos nuestro oficial nacional, en este caso yo cumplo el papel. Tenemos nuestros oficiales locales, que son todos los lords de sus asociaciones locales. Y finalmente tenemos los asistentes tanto nacionales como locales, que nos ayudan a cumplir con las distintas metas y objetivos
que cada uno de los directores tenemos dentro de nuestra propia jurisdicción. Aquí tenemos a nuestro equipo nacional. Las chicas me ayudan dentro del trabajo, dentro de sus áreas específicas. Tenemos un asistente para comunicación y medios, para asuntos externos, para actividades y para construcción de capacidades. Las chicas son unas capas, así que si ustedes quieren algún momento contactarlas para hacer una actividad, para que les apoye dentro de un área específica del comité, están totalmente bienvenidos para contactarlas y ayudarnos dentro del trabajo nacional. Tenemos a Ana Paula, que es nuestra directora internacional, ella es de Ecuador, y a Mahmoud, que es nuestro oficial de enlace para los asuntos de derechos humanos, que él es de Irak. Y finalmente, quiero acabar la sesión del día de hoy con una frase que nos dice: negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Por lo cual, cada uno de ustedes, quiero que sea como un mensaje de despedida, que traten de buscar las problemáticas, traten de buscar todas estas dificultades que llegan a tener las personas y ver la manera de cómo poder solucionarlas, tener un pensamiento estratégico siempre y ver la manera de cómo poder ayudar a los demás. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eso ha sido todo. No sé si tienen una pregunta, alguna duda. Paula, no, el evento más importante es el Score Camp. Los Scores son nuestros intercambios de score. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede postular a Score Camp sin ser miembro activo? En realidad sí, sí pueden postular, no hay ninguna limitación en per se. La cosa es, existiría menos chance a que te elijan en sí por el hecho de que a veces te piden currículums para las postulaciones internacionales, pero digamos lo que más vale en una postulación siempre es la motivación. Entonces, si ellos ven y tú puedes manifestar y escribir dentro del documento, ¿no? Una motivación que sea inspiradora, que realmente refleje tu trabajo dentro de los derechos humanos, probablemente el CV no tiene tanto peso como puede llegar a ser en otros casos, ¿no? Entonces, siempre postulen a todo lo que puedan realmente. Uno nunca sabe cuándo te van a elegir y cuándo no. Muchas veces depende también de la disponibilidad y de cómo están yendo todas las postulaciones, ¿no? Hay postulaciones internacionales donde hay 10 cupos y postulan 3, y hay postulaciones internacionales donde hay, no sé, también 10 cupos, pero postulan 200. Entonces uno realmente nunca sabe si va a ser electo o no. Siempre hay que escribir y proponer siempre lo mejor de nosotros cuando hacemos este tipo de postulaciones, tanto nacionales como internacionales, a los eventos que programamos como comité permanente. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué fecha será el Score Camp? El Score Camp, el de este año, va a ser en Rumania. Va a ser me parece que es el último fin de semana de agosto, el Score Camp Internacional. No sé si van a abrir un tercer llamado. El segundo llamado acabó hace 2 días, así que ha sido algo hace poco tiempo. Pero de todas maneras pueden postular también al Score Meeting Nacional y es como un mini evento de capacitación para ustedes a nivel nacional. Va a ser en agosto y eso todavía vamos a abrir la convocatoria para participantes a fin de mes. De nada, Zulema. ¿Alguna otra pregunta? Andrea, ¿nos escuchas? Sí, bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Entonces, solamente para reforzar lo que nos ha dicho nuestro querido Norb, de verdad traten de aplicar a todo lo que puedan. A nivel internacional también se ve lo que es la disponibilidad de tiempo que puedan tener, o también a veces por regiones. Así que como nosotros pertenecemos a la región de las Américas, siempre es bueno tener representantes de las Américas. Así que postulen, no tengan miedo. Lo peor que puede pasar es no quedar, así que vayan con todo. Y bueno, ahorita les voy a pasar el post-test para que puedan completarlo. Recuerden que es algo súper necesario para poder tener su certificado. Y muchas gracias por estar aquí, chicos. Ya nos vemos en el último 101, que es el SCOMI 101 del día lunes. Cuídense.